Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá en esta nueva edición de los viernes de eventos en formato online. Un gusto ver a tanta gente querida, la verdad. Vamos a comenzar leyendo un breve texto introductorio sobre los viernes de eventos. Que bueno, nos gusta hacerlo siempre para dar a conocer a quienes no conocen este programa de la Unidad Docente 9. El primer viernes de evento, o BDE, como lo llamamos, se hizo el segundo periodo del 2004 bajo la coordinación de Joel Sanz. Además del maestro, los promotores principales fueron los profesores Alessandro Famiglietti y José Luis Sánchez. Luego que el profesor Sanz realizara previamente un ciclo llamado Arquitectura Reciente en Venezuela. Los viernes de eventos son una iniciativa promovida por profesores y estudiantes de la Unidad Docente 9 de la Facultad de Arquitectura de la UCB, que tiene como intención ofrecer un ambiente para el desarrollo de actividades culturales en favor de una formación integral de los estudiantes, además de constituir desde la academia un espacio para el encuentro y el debate público sobre temas de interés vinculados a la arquitectura. Este año, el viernes de evento cumple 17 años. Para nosotros es un gran placer poder llevarlo más allá de su lugar clásico de desempeño, que es el aula Pablo La Sala de nuestra sede, y poder realizarlo de manera online, algo que estaba pendiente desde hace varios años. Nos complace especialmente poder incorporar a muchísimos allegados que hoy se encuentran fuera del país. El programa que proponemos para este ciclo se titula Hacia los 50 años de la Unidad Docente 9 y busca hacer una revisión de lo que ha significado la trayectoria de nuestro taller de proyectos desde sus orígenes hasta hoy, a través del trabajo y práctica de varios de sus egresados, profesores, fundadores, allegados y estudiantes. Algunos de los invitados que están confirmados para el desarrollo de este ciclo son Carla Montauti, Alfredo Caraballo, José Rosas Vera, Germán Fuenmayor, Federico Vegas, Luciano Landaeta y Harry Frontado. Estas charlas online pueden llevarse a cabo gracias al actual comité técnico de los viernes de eventos, quienes disponemos de nuestro tiempo y posibilidades para realizarlo. En él participan los estudiantes Claudia Guberneo, Dariana Ramírez, Lucas Tribullani, y quien fuera nuestro estudiante en la unidad y ahora profesor en el taller X, el arquitecto Oliver Belisario, que funge como asesor de este comité y cuya participación es fundamental para hacer efectivo este ciclo de eventos en este nuevo formato. La dinámica que llevaremos a cabo, como es usual, es que veremos la presentación, en este caso de Germán, y luego, finalizando, se abrirá un derecho de palabras para hacer comentarios o preguntas. Yo llevaré el orden de palabras y pueden colocarlo en el chat y así vamos siguiendo el orden. Yo ahora voy a leer un currículum para presentar a Germán y luego Germán comenzará su presentación. Germán Fuenmayor nació en Caracas en 1961, es arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela en el 85, donde ocupa el primer lugar en su promoción. Ha colaborado como asistente del arquitecto Joel Sanz entre 1982 y 1985, cuando se traslada a Milán para especializarse en diseño industrial en el Instituto Europeo de Design. Entre 1988 y 1996 colabora con el arquitecto Vittorio Gregotti, encargándose de numerosos proyectos y concursos internacionales. En 1996, con Gino Garbellini, Francesco Fresa y Mónica Tricario, funda PuArch, que hoy constituye un colectivo de 40 arquitectos que se encargan de proyectos fuertemente radicados en el lugar, con una constante atención a los valores de calidad ambiental y de relación con el contexto. Una relación que se enriquece con referencias a movimientos artísticos como el abstraccionismo geométrico y el cinetismo.
PureArk trabaja en proyectos, sea de carácter privado como público, y paralelamente ha siempre desarrollado proyectos experimentales de carácter social. Con gran atención a las múltiples declinaciones del concepto de sostenibilidad, se pone como desafío reimaginar la ciudad en una óptica de recuperación y transformación de edificios, por una sostenibilidad no solo energética, sino también social, paisajística y de innovación. PureArk ha obtenido el Premio Nacional de Arquitectura en 2013, conferido por el Consiglio Nazionale degli Architetti, 2 medallas de oro por mención de honor en la Trienal de Milán, y ha expuesto en diversas ocasiones en la Bienal de Venecia, además de haber obtenido numerosas publicaciones y monografías. Bueno, dicho esto, tiene la palabra Germán para comenzar su exposición. Gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenido. Gracias, Gianni. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera agradecer al profesor Gianni Napolitano y al grupo de profesores de la Unidad 9 por haberme invitado a este viernes de eventos, al que me siento honrado y feliz de poder participar. Muchas gracias también al Comité Técnico, Difusión, y al profesor José Alejandro Santana, que es el coordinador de la Unidad 9. Ahora voy a dividir un momento la pantalla con todos. Vamos a comenzar la presentación. Ok, perfecto. Bueno, yo conocí a Joel Sanz, mi maestro, en 1982, mientras cursaba quinto o sexto semestre. En aquella ocasión se implementaba de manera experimental un programa de pasantías académicas en varias oficinas de arquitectura. Mi querido amigo, profesor de entonces y maestro de siempre, Rafael Pereira, me dirigió hacia lo que llamó una oficina changa changa y con swing tropical. Con el tiempo entendí que aquella definición tan poco ortodoxa resumía una visión y una poética que no pueden ser encasilladas en etiquetas y que para mí hicieron de Joel Sanz el más genuino heredero de aquella lección que escribió Villanueva y que Joel supo interpretar y transmitir a sus alumnos con tanta sabiduría. Por eso para mí fue un privilegio enorme poder transcurrir 3 años de mi formación profesional en su oficina, donde también tuve el honor de compartir y aprender muchísimo de sus socios Juan Carlos Parilli y Paco Arocha, además de haber cursado con Joel 9º y 10º semestre. En 1985 me transferí a Milán cumpliendo un viejo sueño. Venía con una beca del Instituto Italiano de Cultura de Caracas a estudiar italiano para luego especializarme en diseño industrial. Luego comencé a trabajar en la que entonces era una de las más importantes oficinas en Italia, con Vittorio Gregotti. Allí tuve la oportunidad de trabajar en proyectos de gran escala, como la sede del Corriere della Sera o el desarrollo del área Bicocca en Milán. En 1996, junto a 3 colegas, Francesco Fresa, Gino Galvenini y Mónica Tricario, nos echamos al agua y fundamos PureArk. Entonces éramos solamente los 4 socios, hoy somos un colectivo de aproximadamente 40 arquitectos. En 2006 llega la noticia, c'è un problema que no está, ok, pasó, ok. Ok, en 2006 llega la noticia de la prima de Don Giovanni en La Scala, dirigida por Gustavo Dudamel. Hablo con Joel en esos días y se va concretando la idea de venir a Milán para el evento. Conseguir las entradas fue un parto que se dio gracias a la ayuda de mi querida Elena La Sala y de la intercesión de Marva Griffin, la regina del design en Milán y protectora de muchos de nosotros que han pasado por aquí. Contemporáneamente se fue fraguando la idea de preparar una conferencia en la cual Joel presentara su visión de la arquitectura reciente en Venezuela y decide hacerlo a partir de las 5 lecciones de Villanueva que veremos más adelante. Mientras tanto, ¿hay algún problema que no está corriendo la imagen sucesiva? No sé por qué. Ok, ahora sí. Mientras tanto, organizamos la conferencia en el Colegio de Arquitectos de Milán, en el cuadro de una serie de eventos
que se realizaban entonces los jueves en una forma de conversación, un poco como en los viernes de eventos, y se programa la charla para el 9 de noviembre. Llega Joel y se da el gran evento de la Scala el 10 de octubre, un mes antes. Bueno, el caso es que mientras nos dirigíamos al teatro con lo que yo creía una gran anticipación, me doy cuenta de que me había equivocado de horario y estábamos a punto de perder el primer acto. Llegamos de milagro y cerraron las puertas en lo que entramos. Aquello fue un poco el presagio de cómo irían las cosas con la conferencia. Le había comentado a Joel que aquí se tenía muy pocas o ninguna referencia acerca de la arquitectura en Venezuela y que sería bueno poder hacer una breve introducción para contextualizar el material que se iba a presentar. A pesar de que el material de la charla fue originalmente preparado para la intervención de apertura del Seminario de Arquitectura Reciente en Chile, realizado en mayo de 2005 en el auditorio de la facultad, Joel decidió revisarlo profundamente en virtud de la audiencia a la que iba a dirigirse, lo cual implicó no solo la sustracción de parte del texto de introducción original, sino también la ampliación y adecuación de todo su contenido. Ok. De Milán, Joel partió para un viaje por Italia en ese mes y lo que iba a ser una breve introducción fue creciendo y enriqueciéndose hasta constituir el hermoso texto que todos conocemos y que antecede las 5 lecciones de Villanueva. De manera que lo que Joel emprendió como un viaje al descubrimiento de Italia se transformó de alguna manera en un recorrido a través de la historia de Venezuela, del contexto político y social, y más adelante en un análisis del aporte de la modernidad y de Villanueva, en particular al debate cultural venezolano. Lo que pasó fue que esos textos viajaban por partes de Italia a Caracas para ser revisados. Y allí en Caracas, con la ayuda de Alessandro Laner, el maracucho, se fueron convirtiendo en capítulos, con el detalle de que estos capítulos no regresaron a Milán hasta instantes, momentos antes del inicio de la conferencia. Al igual que Joel, que bajó del tren para precipitarse al Colegio de Arquitectos, con la sala rebosada de asistentes. Así que estuvimos a punto de perder el primer acto por segunda vez. La conferencia fue luego editada en un texto imprescindible que espero siga siendo parte de la formación de los alumnos y que estén siguiendo, los que están siguiendo este encuentro y en general en la facultad. Si así no fuera, puedo ponerlo a disposición de todos. A eso pasamos a las 5 lecciones de Carlos Raúl Villanueva. La plaza cubierta ha dejado, a mi manera de ver, como mínimo 5 grandes lecciones. Joel Sanz. Condivido plenamente la tesis de la profesora Silvia Lasala, en el sentido de que en el grupo central de edificios de la universidad, Villanueva trasciende lo racional y anda en lo que ella llama en busca de lo sublime. Joel Sanz enuncia las 5 lecciones a partir de parejas de temas inherentes a la arquitectura, en apariencia antagónicos, pero donde uno es el origen del otro, produciendo valores específicos que permiten lecturas autónomas para su abordaje analítico. Las lecciones son las siguientes: luz y sombra, materia y forma, interior y exterior, tradición y modernidad, e informalidad y rigor. Intentaré afrontar estos 5 enunciados a partir de un par de proyectos por cada uno. Quisiera aclarar que la mayor parte de las propuestas que presentaré podrían ser vistas o analizadas desde diferentes ángulos de estas parejas dialécticas. Estas lecciones que Joel Sanz elabora a partir de la plaza cubierta de la Universidad Central de Carlos Raúl Villanueva constituyen en realidad 5 de las lecciones que nos dejó el mismo Joel Sanz, de manera que me referiré a ellas como las 5 lecciones de Joel Sanz. Ok. De manera, como decía, las 5 lecciones de Carlos Raúl Villanueva, en realidad para mí son 5 lecciones de Joel Sanz. Y vamos a la primera lección, luz y sombra. Joel Sanz parte de un principio que constituye una constante en su obra, y es que en el trópico se desarrolla la cultura de la sombra, una forma de protección a las inclemencias del sol que en la arquitectura moderna encuentra su máxima expresión en el brise soleil.
Villanueva hace uso sabio de este medio en la mayor parte de los edificios de la universidad, pero trabaja con un elemento aún más interesante, que es el bloque calado. Los dos proyectos que veremos a continuación constituyen una reinterpretación de ese bagaje cultural que traje de allá, en una clave que más allá de lo estrictamente funcional se refiere a lo formal y a la relación del edificio con su contexto. Y el primer proyecto que vamos a ver en este sentido es la sede de la compañía Ventini en Faenza, que se terminó en 2011. El edificio se encuentra en Faenza, que es un área que prospecta sobre un paisaje agrícola. Y mientras la fachada norte que vemos acá no está expuesta a los rayos del sol, por lo tanto es tratada de manera continua sin protección solar, la fachada sur, ya que en estas latitudes el sol llega siempre desde esa dirección, la fachada sur se convierte, como en el caso de los edificios de la universidad, en un enorme brisolé. Como decía, en la mayor parte de los edificios de la Universidad Central, el tema del brisolé es uno de los temas principales. Ok, vamos a tener que verlo así porque no sé, por algún motivo no avanza de la otra manera. Ok. Este sistema de brisolés, que en este caso son tratados a gran escala, más que un aspecto funcional, vamos a ir a la imagen 12, ok, funcional, confieren al edificio una imagen icónica y tridimensional que hace referencia a algunos trabajos en el mundo del arte, en este caso en particular a Donald Judd, pero el capítulo de la paradisciplinidad arte-arquitectura lo dejamos en manos serias, por lo tanto será objeto de análisis por parte del profesor Rafael Pereira. Desde el edificio hacia el paisaje, estos brisolés se convierten en grandes marcos que encuadran el campo de visión. Se parte de un patrón geométrico para ir introduciendo luego excepciones, juegos de parejas que se suman en vertical o en horizontal, y además tratándose de planos a veces ortogonales a la fachada, a veces inclinados, se crea un efecto mutable a medida que uno se mueve frente al edificio y sus porciones se vuelven sólidas o transparentes o van desapareciendo según el ángulo de vista y según el movimiento de la luz y la sombra durante el día. El próximo proyecto que vamos a ver es la sede de Dolce & Gabbana en Milán, en un proyecto que se terminó en 2012. El edificio se encuentra en el centro de Milán y junto al volumen adyacente, que es el Metropol, también de nuestra autoría, cubre el ciclo creativo y productivo de las colecciones de esta casa de moda, que van desde los bosquejos iniciales a los prototipos al desfile de presentación. En resumen, es una fábrica contemporánea. El lote se desarrolla completando el frente edificado y creando en el interior una secuencia de patios a partir de un cuerpo longitudinal y de 3 cuerpos transversales. Las fachadas son tratadas a través de una declinación del sistema de bloques escalados de nuestra facultad, pero llevados a gran escala y compuestos por módulos de 3,60 m por 3,60 m. De este modo se convierten en grandes brisolés. En el caso de la fachada hacia la calle que vemos acá, los brisolés están constituidos de elementos de acero inoxidable, mientras las fachadas interiores están realizadas en paneles prefabricados de cemento y fibra de vidrio, lo que los hace muy económicos y de fácil montaje. La relación con su contexto fue determinante en la configuración del proyecto, hasta llegar a una solución que, a pesar de ser contemporánea, de alguna manera resulta como si siempre hubiese estado allí, siendo una pieza más del tejido urbano de la ciudad. Nuevamente, el tema del tratamiento de la luz y la sombra es central y constituye el concepto generador de este proyecto. Pasamos a la segunda lección, materia y forma. Villanueva se refirió a sus preferencias acerca de los materiales de construcción de esta manera. Me gustan los materiales que por su sinceridad plebeya me permiten desafiar el estúpido engreimiento del exhibicionismo. Entre ellos me atrae particularmente el hormigón, símbolo del proceso constructivo de todo un siglo, rugoso, dócil y fuerte como un elefante, monumental como la piedra, pobre como el ladrillo. Joel Sanz analiza el uso del hormigón en la plaza cubierta, haciendo hincapié en su plasticidad
para conformar sugestivas siluetas y curvas de acentuada ligereza inherentes a su propia capacidad estructural. El hormigón, asociado habitual de la pesadez de lo construido, se descompone, evita los grandes planos continuos y actúa en sociedad con la trama de bloques perforados, con la cual conforma finos pero resistentes hilos organizadores de grandes encajes. Y es este contrapunto entre lo matérico y lo ligero uno de los temas que veremos en los próximos dos proyectos que vamos a presentar. El primero de ellos es el Centro de Congresos y Teatro Municipal en Riva del Garda, un edificio del 2007 y que apenas inicia su construcción. El encargo de este proyecto es el resultado de un concurso internacional que ganamos en 2007. Desde entonces su desarrollo se ha visto complicado en los laberintos burocráticos de la política y de la administración pública. El año pasado finalmente se dio inicio a su construcción, que desde entonces se ha movido a pequeños pasos a causa de la pandemia. El proyecto se encuentra en la punta septentrional del lago de Garda, en el norte de Italia, adyacente al centro histórico de la ciudad, en una posición privilegiada a orillas del lago y circundado por la cadena montañosa de los Alpes Dolomitas. Y es justamente la fuerte relación con este contexto que se enfatiza a través del uso de los materiales el elemento que genera este proyecto. El complejo, que comprende un teatro municipal y un centro de congresos, se desarrolla a partir de una secuencia de elementos de fuerte reconocibilidad. La torre escénica del teatro se propone como elemento de diálogo con los grandes volúmenes de la fortaleza medieval adyacente y de la iglesia central, mientras el cuerpo del edificio se desarrolla como una secuencia de planos inclinados que establece un diálogo con la montaña circunstante, para rematar en un volumen de grandes ventanales que se proyecta en voladizo hacia el lago. El complejo se presenta como edificio tejido, generando una gran plaza central pública, y esta plaza funge de elemento conector con el centro histórico. La cubierta inclinada y la torre escénica brindan la oportunidad de crear un nuevo espacio de uso público que en verano se convierte en teatro y cine al aire libre. Desde el punto de vista de los materiales, el edificio está tratado en piedra como los edificios históricos y las montañas circunstantes. Un material macizo en contraste con la ligereza de la fachada enteramente de vidrio que envuelve la plaza central. Desde el interior, las grandes superficies inclinadas resultan como planos suspendidos en contrapunto con las superficies de luz y vidrio que miran hacia la plaza central por una parte y hacia el lago por la otra. El siguiente proyecto que vamos a ver es la sede de Gucci, que se encuentra en Milán. Es un proyecto de recuperación y renovación de un ex área industrial, la Caproni, donde se producían aviones hasta la mitad del siglo pasado y luego cayó en un estado de abandono. Se encuentra muy cerca del aeropuerto de Linate, el cual nace justamente como pista de despegue de los aviones producidos por la fábrica. Aquí apuntamos a la valorización del carácter formal de la arquitectura industrial del inicio del siglo XX para convertirla en una fábrica contemporánea, la sede de Gucci, que también en este caso cubre el proceso de producción de las colecciones desde la ideación hasta el desfile. La idea es la de integrar la fábrica al tejido de la ciudad, haciéndola permeable a través de la creación de recorridos peatonales y de un espacio público central, en grado de llevar al interior del complejo industrial las dinámicas de la ciudad con la cual se reconecta. El proyecto se articula en una serie de operaciones que voy a llamar quirúrgicas y que comprenden la demolición de algunos cuerpos que fueron agregados a finales del siglo pasado, la liberación de algunas partes construidas para crear una plaza central, la restauración de los muros de ladrillos y de las estructuras metálicas, la suspensión de todas las estructuras para construir un piso bajo tierra y por último la construcción de un nuevo volumen en metal y vidrio que hace de contrapunto a las sólidas paredes de ladrillo que son dejadas a vista, eliminando el friso de manera de valorizar su sinceridad plebeya, como él le habría llamado Villanueva.
Siempre con la lógica de valorizar el contraste entre el carácter matérico del ladrillo y la ligereza de las estructuras metálicas, trabajamos con nuevas zonas de grandes ventanales que subrayan una continuidad espacial entre el interior y el exterior. Los espacios interiores resultan inundados de luz por los lucernarios y los grandes ventanales, mientras la plaza central, con el juego de fachadas en ladrillos y otras metálicas o en vidrio, recrea la heterogeneidad de los espacios urbanos de la ciudad. La tercera lección se refiere al interior y exterior. Joel Sanz inicia esta lección formulando una pregunta de muy difícil respuesta. La pregunta es, ¿dónde comienza y dónde termina la plaza cubierta de la ciudad universitaria de Caracas? Para concluir que otro de los valores más extraordinarios de esta obra es la dificultad de definir sus límites y con ello a forzar a mirarla, comprenderla y valorarla de manera distinta a las exigencias del discurso habitual. Esta fuerte relación entre interior y exterior, elemento central de la obra de Villanueva y también de la de Joel Sanz, constituye una constante en nuestros proyectos que por motivo de las grandes diferencias entre las condiciones climáticas del trópico y las de los climas templados de estos lugares, lo podemos enfrentar de manera diferente. El primer proyecto que vamos a ver es Human Technopole, es un edificio de 2009 sobre el cual estamos trabajando en el proyecto de detalles. Es también el resultado de un concurso internacional que fue adjudicado en febrero del año pasado, apenas antes del inicio de la pandemia. Se trata de un centro de investigaciones médicas y se encuentra en un área de la ciudad en transformación llamada MIND, la misma donde se realizó la exposición universal en 2015. Por cierto, Alfredo Caraballo, que sigue esta charla, es el autor del master plan de esta área con Alison Morrison. El concepto del proyecto parte de la idea de un espacio continuo entre interior y exterior. El campus es tratado como un paisaje verde de planos inclinados que generan lugares de encuentro y de relación. El verde se desarrolla en el interior del edificio, creando espacios de colaboración, de encuentro, que extienden el campus hasta la cubierta con un paisaje a gran altura y mientras las actividades se distribuyen en dos grandes bloques funcionales, los laboratorios de una parte y las oficinas en la otra, alrededor de este espacio central de conexión. El resultado es un edificio que conjuga valor icónico, ambiental, interactivo, con funcionalidad, flexibilidad y calidad espacial. El revestimiento del edificio prevé un sistema de brise-soleil que determina un correcto aporte luminoso durante todo el año. De esta manera, un parque, que es el campus, una plaza cubierta y un techo verde forman una secuencia ininterrumpida desde la planta baja hasta la cubierta. Los edificios del campus se relacionan a través de una topografía artificial de planos inclinados, de pasillos cubiertos y de anfiteatros que prosiguen bajo el edificio, desde donde se accede a través de un atrio con grandes vidrieras que enfatiza la relación interior-exterior con la plaza cubierta. Pues este espacio constituye el corazón del Human Technopole desde el punto de vista funcional, de relaciones y simbólico. Ok. Este gran espacio que abarca la entera altura del edificio está inundado de luz natural y es atravesado por un sistema de rampas y pasarelas que conectan todos los niveles del edificio. Al mismo tiempo, la plaza cubierta, que es tratada como un espacio externo con vegetación y sobre la cual prospectan las oficinas y los laboratorios, constituye un espacio crucial de interacción y de intercambio de ideas. El techo verde, finalmente, constituye la culminación natural de la plaza cubierta. Aquí el campus vertical se abre al entorno y a la ciudad con el perfil de un paisaje fragmentado que convierte al edificio y le confiere una imagen icónica que enfatiza la importancia de la relación entre el interior y el exterior y entre la arquitectura y el paisaje como elementos donde uno no puede prescindir del otro.
Pasamos al próximo proyecto de este tema interior-exterior. Es el pabellón Enel en la Exposición Universal de 2015 que se celebró en Milán. Este proyecto también fue objeto de un concurso que ganamos en 2014 y representó a la compañía de energía Enel en la Exposición Universal de Milán. Se inspira en 3 elementos: los penetrables de Jesús Soto, las reticularias de Gego y por último el juego de percepción de llenos y vacíos de Magritte. El tema de la condivisión de la energía por medio de una red inteligente, que es el objeto del pabellón, es declinado a través de la creación de un volumen virtual que busca crear un espacio fluido entre interior y exterior, lleno y vacío. Un lugar generado por una red en planta sobre la que se injertan una serie de vectores luminosos que generan un bosque virtual iluminado. Y estos a su vez son atravesados por los espectadores en una pasarela sinuosa que recorre todos los espacios interiores y exteriores, alternando esta fluidez de recorrido. Vamos al próximo proyecto, la lección 4, tradición y modernidad. En esta lección, Joel Sanz se refiere a la reinterpretación que hace Villanueva de los elementos tradicionales de la arquitectura en clave moderna. La plaza cubierta se distancia de la plaza arquetipal por 2 motivos fundamentales: por su forma y por el hecho de ser cubierta. Del mismo modo, el tema del corredor es decantado en la estructura de pasillos cubiertos que conectan los edificios del campus universitario. El patio, en cambio, es tratado como elemento de presencia de luz y ahí son incorporadas las obras de arte que se alternan en la plaza cubierta. Aunque estos temas los hemos visto en parte en los proyectos precedentes, quisiera referirme a 2 proyectos en particular donde es fundamental la relación entre tradición y, más que modernidad, contemporaneidad en este caso. El primer ejemplo lo constituye el proyecto Quattro Corti en San Petersburgo, en Rusia, terminado en 2010. Este proyecto también es el resultado de un concurso que ganamos en 2006 y se encuentra en el centro histórico de San Petersburgo, muy cerca de la Catedral de San Isaac. Actualmente alberga la sede de la compañía rusa de energía Gazprom. El proyecto parte de una particular atención al contexto y a la tradición urbana de la ciudad, sin renunciar a un lenguaje arquitectónico contemporáneo. El nombre mismo que hemos dado al edificio delata la intención del proyecto: 4 patios. Este esquema fundacional, que parte de la cuadra tradicional de la ciudad, se propone como una pieza que completa una parte del tejido urbano del centro histórico, manteniendo las fachadas existentes del siglo XVIII. En el nuevo volumen se encuentran 4 patios que dan luz a los espacios circunstantes. Los colores oro, azul, verde y rojo se inspiran a la riqueza cromática de las fachadas de las residencias históricas de San Petersburgo, así como también a los trabajos de Malevich, quien por cierto habitó en esta misma cuadra donde se encuentra el edificio. Las fachadas interiores están realizadas con vidrios espejo que siguen diferentes inclinaciones y rotaciones respecto al plano de la fachada, creando un efecto caleidoscópico que se anima con la variación de la iluminación a lo largo del día, emulando el juego de reflejos que se crea con las fachadas del Hermitage y de los edificios históricos en el río Neva. Un sistema de cubiertas metálicas, tomadas de la tradición constructiva de la ciudad, conecta las diferentes partes del edificio a través de una serie de planos con inclinaciones variables. Los patios están pensados como lugares de encuentro abiertos a actividades públicas, instalaciones artísticas y muestras. El siguiente proyecto es el edificio Portanova, que se encuentra en Milán, que fue ultimado en 2013. Forma parte de un gran proyecto de regeneración urbana en la zona de Porta Nuova, en el centro de Milán. El autor del master plan es César Pelli, quien sustancialmente trasplanta en la ciudad una solución que tiene mucho más que ver con Dallas de los años 80 que con Milán. Un esquema que prevé la construcción de edificios de gran altura en contraposición al sistema de cuadras y patios que caracteriza esta zona. Una vez más, esto era objeto de un concurso. Una vez más, nuestro proyecto es fruto de un concurso. Las reglas del mismo preveían
que se realizaran 2 edificios altos, independientes, que debían desarrollarse en altura y con una marquesina anexa del lado de la plaza. En este caso apostamos por subvertir las reglas. Propusimos un edificio que desarrollaba la misma volumetría, pero en horizontal, con un único volumen sinuoso que definía el borde de la plaza y a través de un elemento voladizo generaba un pasillo cubierto que permitía eliminar la pensilina adicional. Con esta nueva altura, el proyecto se alinea a los edificios limítrofes en la zona sur, como podemos ver a izquierda en la imagen. Imagen general establece un diálogo con el tejido urbano de la ciudad. De este modo, funge de bisagra o elemento de transición entre la ciudad tradicional y el nuevo desarrollo. Los 2 frentes principales han sido tratados de manera diferente. El del norte, que mira hacia la plaza y no está sujeto a la radiación solar, está formado con grandes vidrieras abiertas, mientras el sur se caracteriza por un sistema muy estrecho de brisolets verticales a través de los cuales se intuye la presencia de los colores de los patios que se alternan a lo largo del edificio. Aquí estamos frente a una referencia al mundo del arte. Vamos adelante. Estos son los patios. En este caso, al movimiento cinético. Por último, la planta baja prevé una galería comercial que anima y alimenta la plaza sobre la que hace frente y que define el contorno de la misma. En resumen, hemos tratado de integrar los elementos de la arquitectura tradicional, de la altura moderada, de los frentes continuos, con presencia de patios, galerías comerciales y la plaza en clave contemporánea. Estamos ya en la última lección, informalidad y rigor. Esta es, a mi manera de entender, el principio que más tiene que ver con la visión personal de la arquitectura por parte de Joel Sanz, el cual se refiere a él como el acto voluntario de sustraer peso a la estructura del pensamiento. Dice luego, en el ámbito de la arquitectura supone permitir acercamientos y soluciones frescas por ingeniosas, pero sobre todo ligeras, carentes de dogmas y carentes del peso que le otorga la indiferencia y la conformidad, pero con el rigor que debe dar el conocimiento y el dominio del oficio. Más que elementos tangibles, esta quinta y última lección apunta a la relación personal con la arquitectura. Los proyectos que vamos a ver ahora apuntan hacia este entendimiento de la arquitectura. El primero de ellos se llama Agrer. Es una instalación que fue concebida para un programa Inhabits en la Milano Design Week de 2018. El proyecto está situado en la parte central de la Plaza Castello en el centro de Milán y sugiere una respuesta a la pregunta que era planteada entonces: ¿cómo será el habitar en el futuro? Pensamos que se debe tener en cuenta el pasado para trazar los estilos de vida del futuro. Agrer plantea promover los valores deseables para el hábitat del mañana: luminosidad, consumo cuidadoso de recursos, disolución de los límites entre interior y exterior, entre espacios naturales y artificiales, estableciendo una dialéctica entre el elemento de la tierra y el del aire, representados por 2 superficies paralelas. El nivel más bajo, a ras de suelo, está formado por una plataforma de arcilla expandida de color óxido, enriquecida de plantas aromáticas, que establece un diálogo con la masa de ladrillos del Castello Sforzesco al fondo. Por encima de la base verde, una multitud de balones inflables, transparentes de forma de prisma, se balancean suavemente debido al movimiento del aire. Una nube, metáfora del bosque, pero también de la idea de la propia ciudad, que difunde reflejos cambiantes durante el día y por la noche se convierte en un icónico faro flotante. Aquí podemos decir que hemos llevado al pie de la letra aquello de sustraer peso. El último proyecto del que vamos a hablar en este sentido se llama Espacio, y lo realizamos en San Paulo. Hicimos varios interventos entre el 2017 y el 2019.
Espacio es una plataforma versátil, simple y repetible que tiene como objetivo estimular intervenciones capilares de regeneración urbana. Se desarrolla a partir del módulo inspirado en la icona paulista de Mirtes Los Santos Pinto, que tapiza las aceras de la ciudad, en el arte concreta de Helio Oiticica, Dios de mi devoción, y en el trabajo del también artista brasilero Alfredo Volpi. Tiene como objetivo involucrar directamente a la comunidad en el proceso de mejorar sus condiciones de vida, llamando a un crecimiento colectivo. A partir de un módulo geométrico, descompuesto en triángulos y paralelogramos, se crea un elemento modular, repetible, que se puede utilizar en diferentes variantes y combinaciones. El módulo es de plástico reciclado con rotomoldeo, una solución versátil económica, ligero de transportar, y la pieza en sí puede hacerse más estable llenándola después con agua o arena al momento de llegar al destino final. Es posible en esta manera recuperar espacios marginales o residuales, zonas abandonadas o ocupadas por vehículos, pequeñas parcelas entre edificios de viviendas, estructuras de uso público existentes como escuelas, asociaciones, residencias de ancianos. De este modo, la ciudad puede ser reconstruida de muchas maneras. El proyecto pretende captar la heterogeneidad de los espacios potenciales, aprovechándolos en relación a un propósito funcional específico. Para que esta pluralidad se convierta en un modelo ejemplar, debe estructurarse sobre la base de una red amplia y compartida. Para la formación de esta red, identificamos estructuras que tienen una amplia presencia en el territorio, como son las escuelas públicas, en particular el CEU, que es el Centro Educacional Unificado, y pequeños centros sanitarios. El primer prototipo de espacio fue instalado en el área exterior de la escuela del circuito CEU en la favela de Paraisópolis, que es la mayor de San Paulo. Está constituido por un suelo de caucho y unos módulos de plástico reciclado. Allí los alumnos pueden estudiar, jugar, aprender, cultivar en un pequeño huerto, merendar, escuchar las conferencias al aire libre. Algunos módulos son bancos que pueden utilizarse como asientos o pequeños escritorios, otros son contenedores para el suelo y funciones que se pueden ir implementando en el tiempo según las necesidades con la introducción de pérgolas, estantes o mesas. Este es sin duda el proyecto que más satisfacciones me ha dado en mi vida profesional. Tal vez sea por aquello de la informalidad y mi relación personal con la arquitectura. Lo cierto es que aquí he sentido plenamente el significado profundo de nuestra labor y la importancia del compromiso social de nuestro rol. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán. Estupendo. Bueno, queda entonces abierto a partir de este momento el derecho de palabra para quien quiera hacer algún comentario o pregunta. Y bueno, lo pueden ir diciendo por el chat y yo iré llevando el orden de palabras. Germán, yo te quiero felicitar personalmente desde que nos conocimos en el Instituto de Escuelas cuando estábamos en tercer grado. Y tú venías con tu caja de Prismacolor de 48 colores y yo solo tenía la de 6 y tú te sentabas a mi lado y cada vez que teníamos que comenzar un cuaderno y había que hacer un dibujo en la primera página, tú me decías, yo decía, Germán, ¿qué pinto? Y entonces tú siempre me dabas una idea y me ayudabas con tus colores. Y luego nos encontramos en la facultad y luego hicimos caminos diferentes, pero nos hemos vuelto a encontrar en diferentes momentos. Yo estoy más que orgullosa de haberte conocido, supongo que el resto de compañeros que han estado también en la facultad contigo igualmente, pero sobre todo por la parte humana, porque yo creo que la arquitectura para mí, que después me dediqué a la gestión cultural, como todas las artes, y la arquitectura para mí es una de ellas, lo que tiene es una función social dentro de la sociedad. Y que para ti el proyecto que más satisfacción te ha dado es el de Sao Paulo, es uno de los, creo que es donde nos volvemos a encontrar. Y bueno, siempre nos hemos encontrado en diferentes momentos, pero sobre todo en este. Así que me encanta poder haber escuchado
tu charla y ojalá que los estudiantes de la facultad empiecen a hacer preguntas. A ver, Exacto. gente de 20 años y no los que ya llevamos lentes, hagamos más preguntas, sino que todos los que están empezando se nutran de este tipo de información. Un beso muy grande. Muchas gracias, Marta. Muy halagadora. Gracias. Bueno, yo como veo que no, todavía nadie se anima, que seguramente se van a animar a seguir haciendo algún comentario o pregunta. Yo de entrada te quería dar las gracias, Germán, porque una de las cosas bueno, que propone este ciclo, creo que han estado, digamos, sobradamente cumplidas en tu presentación, digamos, asociar, digamos, tu trabajo, tu visión de la arquitectura y tu experiencia a lo que tiene que ver con nuestra escuela y con la unidad docente 9. Así que de verdad te lo quiero agradecer profundamente porque sé que no es fácil hacerlo, requiere tiempo y se agradece mucho que tú lo hayas hecho. Y quisiera hacer un comentario en ese mismo sentido, que es que hace pocos días, en un curso que estoy invitado del profesor Famiglietti, Alessandro Famiglietti, tiene que ver sobre el tema cartografías del trópico. El profesor Luis Polito hacía una presentación en que hablaba de Villanueva, y recuerdo muy bien una intervención del arquitecto venezolano Antonio Ochoa, que muchos seguramente conocen, que estuvo radicado mucho tiempo en China, que él, al final de la charla se preguntaba un poco lamentándose de por qué no había más gente que había sido o capaz por un lado o que había tenido las ganas por otro lado de continuar un poco ese legado que hemos tenido todos nosotros quienes hemos estudiado en la Universidad Central de Venezuela, y esa suerte que hemos tenido de poder vivir en un edificio, en una arquitectura como la que ha dejado Villanueva. Y bueno, viendo tu charla ahora pensaba que qué pena que Antonio no podía estar aquí para ver que sí, efectivamente hay gente que ha seguido el legado de nuestra escuela. Así que bueno, te lo quería agradecer nuevamente. No, muchas gracias a ustedes. Ese es un aspecto fundamental. Cuando nosotros decimos que los edificios, los proyectos están arraigados en el contexto, parte del contexto es justamente tu bagaje formativo, lo que llevas contigo. Y eso siempre va a ser parte de ti y siempre va a ser parte de lo que tú vas a hacer. Por eso es fundamental, seguramente. Yanni, tengo una pregunta. Adelante. Hola, Germán, encantado Hola. de verte por acá. Y Igualmente. bueno, y encantado de ver tu presentación, que bueno, no deja de despertar cierta, no sé, envidia de la buena, porque de verdad que buenas oportunidades de manifestarte en la ciudad y de producir bellos diseños, me encantan. No, Muchas gracias. yo lo que, a ver, no pude escuchar la charla completa por problemas de internet y de que, bueno, la empecé a escuchar en el teléfono y luego acá. Pero entiendo que te has basado en el esquema de Joel, que tiene las 5 lecciones de Villanueva y yo recuerdo esa charla muy bien. Fue una charla maravillosa que dio Joel allá en la unidad. Mi pregunta es si no se te ocurrió una sexta o una séptima lección, o sea, una lección personal que tú pudieses haber observado en Villanueva y que se podría agregar a tu trayectoria, o sea, o digamos ejemplificar a través de la obra que tú has hecho. Yo siempre he admirado la crudeza estructural de los sistemas de soporte de la obra de Villanueva. Y creo que allá hay una lección magnífica y especial. O sea, yo me atrevería a agregar esa, pero es un punto de vista muy personal, ¿no? No sé. Sí, sin duda, esa es una de las grandes lecciones. Sí, esa vale seguramente, como vale la relación con el clima, como vale, sí, hay muchas maneras de ver
estas 5 lecciones, de ampliarlas y de volverlas mucho más grandes. En general, yo el tema inicial, que quizás tú no estaba en ese momento, que yo planteo, es que sí, son lecciones de Villanueva, porque vienen a partir de sus proyectos, pero son siempre una visión de Joel Sanz. Él las extrapoló en esa manera. Y justamente, digamos, esos son los 5 temas que extrapoló él, así como yo podría extrapolar otros, y tú... ¿Estamos? Sí, te escuché perfectamente. Gracias. Gracias, Germán. Bueno, hay una pregunta de Sebastián Silva y luego hay un comentario de José Alejandro Santana. Sebastián, tienes la palabra. Sí, bueno, muy buena charla, de verdad, estuvo interesante. Yo tenía una pregunta para Germán. Viendo que muchos de los proyectos los han ganado a través de concursos, quería hacer una pregunta, o si tiene un consejo para los estudiantes o arquitectos jóvenes a la hora de afrontar un concurso, ya que se ve que les ha ido muy bien en ese ámbito. Mira, el consejo mejor que te puedo dar es perseverar. Ten presente que yo muestro aquí los concursos que hemos ganado y que se han convertido en proyectos. Para cada concurso ganado hay por lo menos 10 concursos perdidos, por lo menos, inclusive más. Entonces ahí se trata de perseverar, de tratar de volver a intentarlo, volver a perder y volver a intentarlo, porque si tu trabajo es fuerte y tú crees en lo que estás haciendo, tarde o temprano se va a lograr. Pero hay que tener presente eso, pues que los concursos es un sistema extraño, es un sistema donde las probabilidades de ganar son pocas y que la estadística lo muestra. De cada muchos concursos perdidos se logra llevar a casa un concurso ganado. Perfecto, muchas gracias. De nada. Gracias, Sebastián. Tiene la palabra José Alejandro Santana, después Franco Micucci y luego Ricardo Sanz. José Alejandro. Bueno, hola a todos. Oye, uno siente, cuando ves esa sucesión de proyectos extraordinarios, uno siente al mismo tiempo como orgullo y envidia sana, ¿no? De verdad que son increíbles. Bueno, no me queda más que felicitarte, Germán, verdad que es insólito. Y además, uno también siente como mucha, y ahí va mi comentario, y es como un comentario para que tú comentes sobre él, Germán, que es que tú varias veces en la charla precisas la diferencia entre arquitectura moderna y arquitectura contemporánea. Sí, y bueno, evidentemente en las lecciones de Villanueva hay también una conexión directa con la arquitectura tradicional venezolana, esa arquitectura de patios, corredores, de la relación entre el interior y el exterior, que es una cosa que, bueno, a mí particularmente me ha interesado mucho en los últimos tiempos. Creo que es inevitable que a los arquitectos venezolanos en general ese sea un tema que nos toque profundamente. Pues. Lo que quería era que hablaras un poco esa diferencia que tú haces entre arquitectura contemporánea y arquitectura moderna, entre las lecciones de Villanueva y las lecciones de Joel Sanz. Bueno, que obviamente está todo como relacionado con la arquitectura tradicional, ahí hay como una especie de tejido transversal en el que todo se va relacionando. Te quería hacer 2 comentarios. Yo creo que siempre en los últimos tiempos he pensado que la arquitectura contemporánea buena, porque hay mucha arquitectura contemporánea que no es tan buena, que es como un poco, que no tiene tanto sustento, pues, pero la que está sustentada como la tuya, la que es de gran calidad, se aproxima tanto a la arquitectura moderna, y yo a veces pienso que es arquitectura moderna hecha bien con los medios contemporáneos. O sea, los elementos con los que trabajaba Villanueva, bueno, en ese momento, en los años 50, 60, 70, bueno, eran mucho más precarios que los elementos que se tienen ahora, que las herramientas que se tienen ahora. Entonces, esa arquitectura que tú haces, yo diría que es como una arquitectura moderna, como con esteroides, así como bien desarrollada, bien alimentada, ¿no? Y muy bien sustentada, no solamente por el trabajo de ustedes como proyectistas, sino también porque existe la tecnología para lograrla. Y hay unos edificios que son muy impresionantes, también, bueno, porque son audaces, ¿no? Desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de las tecnologías que se utilizan allí. Entonces me gustaría que profundizaras un poco sobre eso. Y hay un tema que también me parece bonito, que no sé si lo podrías también tocar, que es que
que es como ese ir y venir. Fíjate que, claro, la arquitectura tradicional venezolana, la que se construye aquí durante la colonia, los 300 años en los que Venezuela es colonia de España, es una arquitectura que es europea, pues es una arquitectura que viene del Mediterráneo, es una arquitectura romana, es una arquitectura cuyas raíces principales casi que pueden buscarse en Italia. Entonces, me parece interesante eso de que esa arquitectura que viene y que aquí se arraiga, que se desarrolla, después Villanueva la reinterprete, otra vez influenciado por arquitectos europeos, porque la relación que existe entre la modernidad europea y el trabajo de Villanueva es evidente. Villanueva más bien hace como ese sincretismo, ¿no? Logra como hacer la bisagra esa entre la arquitectura tradicional venezolana y la arquitectura europea de su momento, de los años 60, de mediados del siglo XX. Y bueno, me parece interesante eso de que después tú como que la regreses para allá, ¿no? Un arquitecto venezolano agarra como que reinterpreta todo eso y lo vuelve a colocar en su punto de origen. Eso me parece que tiene como cierta poesía y es como un cuento interesante de contar. No, gracias por el comentario. Sí, para mí la arquitectura moderna es fundamental, es un punto de referencia constante en el trabajo. Estoy de acuerdo que la diferencia es sutil, pienso que sustancialmente la arquitectura moderna está más vinculada a un cierto tipo de lenguaje y de reglas que después se vuelven un poco más flexibles. Y respecto a lo que tú decías de la arquitectura que llega de Europa, el movimiento moderno en Europa estaba cargado de un peso histórico fuerte que llevaba a cuestas y que se siente, que se ve en la arquitectura moderna que se desarrolló en Europa. Cuando la arquitectura moderna llega al continente americano, en general, a las nuevas sociedades, encuentra un terreno fértil y en algún modo hace lo que yo llamo se soltó el moño, ya no tiene todos esos vínculos, aquel peso, es libre, es curvas, tiene que ver con el exterior, ya no necesita estar cerrada, ya puede ser parte de la naturaleza, tiene una amplitud y un crecimiento que seguramente no conoció en ninguna otra parte del mundo. O sea que, si bien es cierto que nació en Europa, también lo es que se desarrolló casi integralmente en el continente americano y por lo tanto tiene al final la parte que yo considero más rica, en realidad se desarrolló en el continente americano. Por eso me gusta tanto y me gusta tanto traer esas referencias. Sí, hay ese cuento del viaje, digamos, del océano, ¿no? Villanueva es un arquitecto que se formó y vivió siempre en Europa y después llegó a aquel continente que era completamente nuevo para él. Él era ya una persona formada, adelante como edad. Y trajo de Europa al continente nuevo toda esa sabiduría y allí supo aplicarla y supo sembrarla y supo dejarla crecer. Voy a intervenir, no quiero intervenir en pijama. Mira, ¿sabes qué? Un comentario adicional, que estoy viendo a Chuchi ahí que se está conectando y lo vi en la pantalla. Ahí, bueno, Chuchi lo podrá contar mejor que yo, pero hay una historia de que Chuchi estuvo en Boston siendo ya jovencito y tal, y estuvo en el Carpenter Center y lo visitó y tal, y creo que estaba con Ana María, de hecho, creo que el cuento es de Ana María más que de Chuchi. Y entonces Chuchi se le queda viendo el edificio y dice, ¡únchole! Pero si yo no sabía que Villanueva había hecho un edificio aquí en Boston. era el Carpenter Center de Corbusier. Bueno, a eso me refería justamente cuando hablaba de la diferencia entre moderno y contemporáneo, ¿no? Que en el movimiento moderno había más un lenguaje condividido, ¿no? Había un lenguaje codificado, se usaban ciertos elementos que tú encuentras. En la contemporaneidad es un poco más abierto el discurso, a pesar de que la solidez puede ser la misma, las referencias pueden ser históricas. Sin embargo, a nivel de lenguaje hay un poquito más de libertad expresiva respecto a la modernidad, que yo amo y que para mí es un tema central y fundamental. Dale, muchas gracias. Gracias, José Alejandro. Tiene la palabra Franco Micucci. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien, pero quería saludar a la audiencia y buenas noches a Germán. Nuevamente gracias por la magnífica presentación. Yo sí quería referirme a un punto y ahí derivar una pregunta que tiene que ver con tu constante mención al arte, que creo que es un aspecto que quizás no se toca en los 5 postulados de la interpretación que hace Joel del trabajo de Villanueva, pero creo que en tu trabajo es el que marca esa diferencia de lo moderno a lo contemporáneo, ¿no? Donde
hace referencia desde personajes tan distintos como Donald Judd hasta elementos del arte cinético, ¿no? Que te permiten hacer guiños por momentos, arquitectura como la de Villanueva o la de Niemeyer, pero que te permite hacer un puente histórico y geográfico para mí entre América y Europa, tratando de subrayar o sobrepasar ese falso dilema que se ha producido en las ciudades europeas de importar la arquitectura de las grandes celebridades y generar una arquitectura milanesa que también está abierta a las influencias de modo positivo, que creo que es un poco de lo que trata el trabajo Pivark, sin caer en las versiones banales como Portanova en su planeamiento urbano, que sin duda es lo que tú llamas una versión Dallas de Milán, que creo que hasta cuando menos lamentable. Yo creo que quizás lo bonito de tu trabajo, Germán, y que sé que es colectivo y por lo tanto es un trabajo producto de la fusión, y creo que Milán sin duda es la ciudad como más abierta a esa posible mirada a la modernidad en doble sentido, latinoamericano o americano a la europea, y yo creo que eso es parte de lo que el trabajo registra, entender que no hay que ser literal para mirar a Villanueva, para construir en Milán y viceversa, que yo creo que es parte del dilema al que nos hemos sumergido mucho en Venezuela a raíz, por ejemplo, de la muerte de Pablo Méndez Arrocha y ver la envidia que nos produce la escuela brasileña de Sao Paulo con todos los seguidores de Méndez Arrocha, y ver que quizás en caso de Venezuela la continuidad del proyecto Villanueva existe, pero sigue siendo quizás un anhelo, una ambición más que una posible realidad. ¿Quieres tu comentario sobre encima de la síntesis de las artes y tu propia interpretación sobre ese postulado? Sí, sí, efectivamente el tema de la integración del arte en el proyecto, de hacer referencia al arte en el proyecto, es un tema central de nuestro trabajo. Aquí está, se habla poco porque no era el tema, digamos, de la charla. Es tema seguramente central del trabajo de Rafael Pereira, y me gusta mucho la lectura que hace él cuando se habla de paradisciplina. No estamos hablando de integrar obras de arte en la arquitectura, que es lo que se hizo maravillosamente en la Universidad Central en un modo irrepetible. Se trata simplemente de utilizar elementos que forman parte de tu formación cultural, de lo que tú llevas, de lo que es tuyo, y ya que tu interior, lo que tú eres, tu formación es parte del contexto que al final va a determinar el edificio. Si te interesa el arte, pues necesariamente en las cosas que haces va a estar presente el arte. El arte, pero ya no, como decía, no transportando una obra e integrándola en el edificio, sino simplemente tratando de entender dinámicas que se usan en el mundo del arte aplicadas a la arquitectura, porque mi convicción es que de todas maneras el mundo del arte siempre está muchísimo más adelante que el de la arquitectura, necesariamente. Gracias. Muchas gracias, Franco. Tiene la palabra Ricardo Sanz, luego siguen Ana La Sala, Carlos Gómez de Llarena, Dariana Ramírez y Alfredo Caraballo. Hola, Germán. ¿qué tal? Un abrazo. Un abrazo igualmente. Qué gusto verte. Por aquí. Bien, vale, igual. Un abrazote, pero saludos a la oficina. No sé si Alessandro está conectado o no, no lo he visto, pero me le manda un abrazo si lo ves pronto, seguramente que sí. Pues. Bueno, eran como unos comentarios, a ver qué opinión te merecía. Porque, bueno, he como notado en los proyectos que has mostrado, sobre todo los que tienen que ver con concursos, y porque tuve, bueno, el placer de visitar tu oficina una vez, aunque no nos vimos, y recuerdo en la entrada había una maqueta de un proyecto muy interesante. A mí me pareció particularmente interesante, de unas fachadas curvas. Yo recuerdo que le pregunté a Alessandro qué era, y me dijo, no, un concurso, es un proyecto para un concurso. Bueno, y uniendo esa anécdota con lo que has mostrado, me parece entretenido, por decirlo de alguna manera, y entretenida como la disposición tuya y de la oficina, a pesar de que los edificios se conectan quizás por un lenguaje, vamos a decirlo así, con el cual que uno advierte de manera más fácil que tiene que ver con el trabajo en fachada, creo que de alguna manera son abiertos a o sea, están dispuestos a integrarse o a colocarse o a evitar lo que creo que Joaquín Español, un profesor catalán, dice, los lenguajes fuertes, que en contra él habla de los lenguajes débiles. Es decir,
la oficina, a pesar de que los edificios tienen una conexión aparente en el trabajo de las superficies de fachada, pareciera que se está muy dispuesto, y sobre todo por aquel edificio que vi en aquel momento, a experimentar. Es decir, a ver de qué se trata el problema y que la propuesta de verdad nazca de allí. Aunque por supuesto siempre habrá el interés de conectarlo con un lenguaje o con otras cosas que a ustedes les interesa en la oficina. Que creo que en los ejemplos que hemos visto se puede hacer esa conexión fácilmente por eso, por el trabajo de superficies de fachada. Pero pareciera ver o promoverse esa libertad dentro de la oficina cuando piensan en los proyectos, cuando se sientan a diseñar. Eso me pareció interesantísimo porque, bueno, habla como de esa contradicción que enriquece un poco las propuestas. Por un lado, se puede conectar el trabajo en la oficina, pero por otro lado siempre hay la disposición a encontrar soluciones nuevos, tipos, modelos, con qué enfrentar esos problemas, sobre todo en los concursos, que además hay varios ganados y se pueden ver los edificios construidos. Eso me pareció interesante y bueno, me puedes comentar sobre eso. Y lo otro era que recordé un edificio que a mí me gusta mucho, un proyecto de Corbusier que se llama Palacio de Congresos de Estrasburgo, que yo tengo la teoría personal de que quizás sea de los edificios más influyentes en lo que puede denominarse como la arquitectura contemporánea o la arquitectura de ahorita o reciente, que es un edificio que es interesante, sobre todo apoyando el tema de la charla, porque claro, Le Corbusier tenía sus 5 puntos y los esquemas estos de diseño, las maneras de entrarle al diseño de los edificios. Y resulta que ese edificio hace algo interesantísimo, que es que los mismos puntos se van a transformar en una cosa que va a tener mucha repercusión en los edificios de ahorita, y ese edificio de ustedes que ganaron el concurso muy bonito del techo verde, el que está en el nuevo urbanismo de Milán, lo tiene, que es que Corbu va a transformar la cubierta jardín, el techo jardín, en un paisaje, ya en este proyecto que nunca se construyó, que por cierto también tiene una rampa muy bonita, como él usualmente las utilizaba en su proyecto, pero que en este caso la rampa es un edificio, ya se convierte en un espacio arquitectónico por la escala. Entonces, bueno, eso lo hago el comentario porque, bueno, él tenía sus 5 puntos también y los siguió desarrollando y los transformó o los puso como en esteroides y llevó los propios 5 puntos a otra cosa. Se convirtió paulatinamente esto en otra cosa que sigue teniendo repercusiones en la arquitectura que se hace ahorita. Entonces, bueno, esto es un comentario ya que te quería hacer, casi que conversando contigo. Y bueno, para que me comentes esa disposición de la oficina como tan entretenida, tan chévere, estar dispuesto a un poco a experimentar pues en esa solución. Sí, efectivamente es así. También es verdad que los concursos es uno de los ámbitos que te permiten mayor libertad para experimentar, es donde uno normalmente se echa a crear nuevas ideas. Y al inicio, una de las cosas que subrayé mucho y que para nosotros es fundamental es la relación con el contexto. Justamente por ese motivo, cada edificio, aunque es cierto, como dices tú, que hay un hilo conductor, hay similitudes, hay tratamientos de fachadas similares, cada proyecto de alguna manera nace como respuesta a un contexto específico, un contexto que puede ser dado por un tejido urbano, puede ser dado por una situación social, puede ser dado por la función. O sea, la suma de todas esas fuerzas para nosotros es lo que genera el proyecto y no digamos, una idea a priori que después viene aplicada o decantada en variaciones en situaciones diferentes. Tratamos siempre, y bueno, en la medida en que lo logramos, de que cada proyecto de verdad esté muy arraigado en su territorio, en su contexto, en lo que lo rodea, en la relación con el usuario. Por eso esperamos o creemos que cada proyecto debería ser diferente. Gracias, Germán. Felicidades. Un gran abrazo. Gracias, Iván. Gracias, Ricardo. Tiene la palabra próximamente Ana La Sala, Carlos Gómez de Llarena, Daniela Ramírez y Alfredo Caraballo, y yo diría por la hora que cerraríamos con eso, ¿no? Entonces, Ana, tienes la palabra. Hola Germán, qué bueno verte. Hola, qué gusto verte. Mira, bueno, perfecto mi pregunta después del comentario de Ricardo. Y bueno, primero que nada me gustó mucho tu lección
para mí ha sido más una clase de cómo la arquitectura, ya sea pública o privada, se integra con la ciudad más que una exposición, simplemente una exposición de proyectos, ¿no? Y de verdad que disfruté muchísimo la exposición de los proyectos partiendo desde las lecciones de Joel, bueno, que fue un profesor, colega, dimos clases juntos, hicimos proyectos juntos, vi 3 semestres con él, de verdad que fue bellísimo haber hecho este recuento desde estas ideas de Joel. Principalmente me había traído la pregunta de en dónde empieza y en dónde termina la plaza cubierta. Y veo que esa idea de fundir el espacio del nuevo edificio con la ciudad efectivamente tiene como referencia la plaza cubierta, pero por otro lado veo que casi todos los edificios de la oficina responden a cada uno de los edificios preexistentes del contexto, ¿no? Un poco lo que se comentaba anteriormente. Cómo verdaderamente hay un respeto real a la ciudad tradicional. Y en este sentido, ¿crees que la arquitectura, aparte de todos estos referentes de la ciudad universitaria y todos estos referentes del arte, que de verdad creo que tienen mucho peso en la arquitectura de ustedes, ¿crees que la arquitectura barroca en Italia, específicamente su relación con la ciudad, en donde realmente no se entiende dónde empieza el edificio y dónde termina el edificio, y hay como un respeto al modelado del vacío más que al edificio en sí mismo, sea algo que también de alguna manera puede estar presente en los edificios de la oficina? Sí, seguramente, sobre todo en la última parte de la que hablabas, en el sentido de que en muchos de los proyectos, por ejemplo, Riva del Garda, incluso hay Cuatro Acordes, muchas veces lo que nosotros estamos proyectando es el espacio externo, no es el volumen, Sí. Es la plaza central, es el espacio de conexión, es el edificio que hace borde y me conforma una plaza, más que el volumen en sí. Por lo tanto, creo que es acertadísima tu comentario y es así para nosotros. Es fundamental diseñar el espacio colectivo a través de una arquitectura que al final de alguna manera es a su vez resultado de ese diseño, pero el príncipe, el fulcro del proyecto es el espacio abierto y no el edificio. Y eso es otro de los temas, seguramente añadiendo temas a lo que decía Edwin al inicio. Tiene que ver con dónde termina la plaza, dónde inicia, sí, llevado a la escala de la ciudad, es así. Digamos que de alguna manera pensamos que estos edificios son pequeñas piezas de ciudad, pero lo que importa es la ciudad, no es la pequeña pieza. Buenísimo, una contribución a la ciudad desde la inversión privada, como debe ser. Se trata de hacer eso, sí. Bellísimo, gracias, Germán. A usted, a ti. Gracias. Ana, tiene la palabra Carlos Gómez de Llarena. Bueno, saludos a todos y un abrazo a todos. Hace mucho tiempo que no veo a muchos de ustedes. Y a ti, Germán, muchas gracias por la charla. La he visto casi toda, la comencé a ver un poquito empezar, ¿no? Pero creo que me he perdido poco. Hay dos cosas que quiero tocar brevemente. Una es una consideración o un comentario y otra es una pregunta, ¿no? A ti, con todos esos proyectos tan bellos que has mostrado. Fíjate, el ejemplo de las cinco lecciones de Joel, que esa charla yo también la vi y me encantó siempre. Muchas veces habíamos hablado también cuando nos hablábamos mucho y una vez que durante una época estuvimos trabajando juntos. Hay un tema en la ciudad universitaria que es prácticamente irrepetible en esa gloriosa situación climática que tiene Caracas. Es muy difícil conseguirla en otra parte. O sea, en Caracas tenemos una sola estación maravillosa todo el año. O sea, hay un tiempo ideal en que disfrutar de todas y cada uno de los jardines, los patios, la plaza cubierta, los corredores, etcétera, que tiene Villanueva en la ciudad universitaria. Es raro encontrar eso inclusive en Venezuela, pero también es más raro todavía encontrarlo en el mundo, ¿no? Entonces, fíjate, yo creo que así como hay una crítica que ha sido siempre, yo la he sufrido muchas veces con algunos de mis edificios, de cómo se me ocurre tener fachadas de vidrio con aire acondicionado en el trópico si aquí abres las ventanas,
y tiene un clima magnífico y tal. A veces son cosas que las he elegido yo y otras veces me las han solicitado, ¿no? Pero digamos, Caracas está plagada de edificios con vidrio y aire acondicionado, a pesar de que sabemos que el clima aquí es maravilloso. Entonces, esa crítica que hay de no importar los modelos extranjeros, porque son además básicamente con otro clima, ¿no? Y que muchas de esas soluciones en los centros comerciales y en otros edificios que son icónicos por su funcionalidad. Por ejemplo, la idea del mall es justamente una idea para blindar el comercio de los cambios de estación climáticos a lo largo del año, que van pues desde las nieves y la lluvia profunda y el frío espantoso hasta la primavera y el verano, etc. Y se hacen estos malls con aire acondicionado. Yo he ensayado en 2 proyectos míos, o 3, hacer justamente un mall contrario, que es un mall abierto todo el año, ¿no? En San Ignacio, por ejemplo, en el Recreo, no hay aire acondicionado. Y eso que me lo ponían siempre como una cosa, digamos, obligatoria. Entonces, fíjate, en Milano, donde tienes tú la mayor parte de la obra hecha, pero también todavía, de una manera más extrema, me pongo a pensar en San Petersburgo, ¿no? Y, digamos, hay una situación que es muy diferente a Caracas y a nuestra plaza cubierta, que esa plaza cubierta la disfrutamos todo el año en la misma situación y con la misma ropa, con la misma, o sea, estamos vestidos igual todo el año. El vestuario del caraqueño es básicamente el mismo siempre, ¿no? O sea, aún así la gente compra ropa de invierno, pero es para viajar, pero no para estar por Caracas, ¿no? Entonces, la misma crítica esa de importación, posiblemente podría haberla a la inversa, si tratamos de construir una arquitectura, digamos, festiva, asoleada, en un lugar en el cual hay frío, nieve, lluvia, etc. Y donde eso sucede básicamente en la mitad del año, 50%, ¿no? Entonces, a mí, esa es una pregunta que siempre me ha llamado la atención, porque yo he hecho un par de cositas pequeñas fuera de Venezuela, toda la obra mía hasta acá, pero yo me pongo a pensar siempre en los problemas que tiene que haber con la nieve, con el peso de la nieve, como cuando se derrite, etcétera, la lluvia y tal. Pero además está todo ese problema del ropaje de la gente que llega con abrigos, paraguas, maletines, sombreros, y tienen que quitarse la ropa y guardar los cositas, que son cosas que aquí sencillamente no las tenemos. Entonces, la situación de integración del exterior con el interior, la situación de disfrute de la arquitectura y del espacio libre, en el caso de Caracas es ideal, pero es ideal a un punto supremo. O sea, yo creo que es difícil encontrar unos sitios con la mejor temperatura que la nuestra y además todo el año, ¿no? Entonces, para mí, me parece que hay algunas cosas que son exportables de nosotros a otros países y hay otras cosas que nosotros deberíamos aprender cuando nos vamos a otros países a hacer arquitectura, ¿no? Porque, bueno, yo he estado, porque además todos los venezolanos y muchos de los caraqueños adoran irse en invierno a esquiar o a las zonas más frías que pueda haber, bueno, y justamente a disfrutar de lo que no tenemos en Caracas, ¿no? De ese frío, de esa intimidad, del calor de una chimenea, de la manera de disfrutar de espacios interiores, que crea otra tipología de espacio público y otra tipología de encuentro, y donde la arquitectura tiene que pasar a ser más un vestido protector del hecho social, ¿no? Protegiéndolo y dándole una textualidad. Entonces, fíjate, eso es una consideración genérica, ¿no? Y yo te quería preguntar a ti, con respecto a las muchas cosas que estás haciendo en Europa, ¿qué lugar tiene? Y si eso te interesa o no te interesa, ¿qué has encontrado maravilloso que no lo tenía aquí ni Villanueva, ni las lecciones de Joel Sanz, ni toda la arquitectura venezolana, que has encontrado allá en Milano en invierno, en San Petersburgo, etcétera, con qué es para ti la lluvia, la nieve, el abrigo cerrado, la manera de estar juntos, los paraguas, la lluvia torrencial, que la calle es un poco enemiga, etcétera. ¿Y en qué afecta o puede afectar o qué estás revisando tu propia arquitectura?
Sí, claramente cuando aquí se habla de continuidad interior-exterior, no se está hablando de lo mismo de lo que se habla en Venezuela. En Venezuela la continuidad interior-exterior es real, en el sentido de que no existe una barrera. En este caso, cuando hablamos de continuidad, hablamos de una continuidad más conceptual que real. Por ejemplo, el edificio que hablamos de Human Technopole, donde se dice el campus entra en el edificio, lo llena el interno y termina en esa cubierta. De hecho, los pasajes entre un momento y otro están siempre filtrados por un elemento de protección a la intemperie. Un grande vidrio que se trata de establecer una conexión visiva importante entre dentro y fuera, pero de hecho el clima es diferente. Yo afuera estoy a menos 10 grados, entro en el edificio estoy a 20 grados. Entonces esa condición es siempre un vínculo que nosotros tenemos presente. Una cosa que yo envidio muchísimo y que añoro y que quisiera poder tener es esa condición venezolana donde efectivamente dentro y fuera es lo mismo. O sea, se puede efectivamente instaurar esa condición. Hablando de lo que quizás la cosa que más aprecio aquí, es justamente la conformación de la ciudad histórica, el hecho de poder nutrirse de tantos elementos de la ciudad tradicional, la plaza, los elementos de una ciudad compacta que está hecha en cuadras, donde el diseño es el diseño del espacio exterior y no es el diseño del edificio en medio de un bloque. Todo eso son vínculos, son herencias, digamos, culturales europeas que yo aprecio muchísimo, es la parte que amo. La parte del clima, no, para nada. No la amo, no amo el invierno, no amo la lluvia, no amo el otoño, no. Añoro la llegada de la primavera para poder disfrutar un poco de esa continuidad dentro y fuera. Gracias, Carlos. Ese es el comentario, ¿no? Gracias, hermano. Bueno, la verdad es que normalmente debemos terminar a las 3:30, pero están pendientes las intervenciones de Dariana y Alfredo Caraballo, y con esto terminamos. Tienes la palabra, Dariana. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, yo principalmente quería agradecer porque la charla estuvo fantástica, me encantó, los proyectos excelentes con operaciones de diseño que creo muy acertadas, además uso de materiales muy limpios y muy elegantes y siempre, como ya mencionaba usted, tomando en cuenta el contexto. A mí me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante la síntesis que se hace del arte en algunas de las obras, como por ejemplo la referencia de Los Penetrables de Soto y el trabajo de Gego y el movimiento, el arte cinético, que considero tiene una identidad muy marcada y muy característico del trópico. Entonces, yo quería preguntarle, porque me gustaron mucho también las referencias que menciona de los artistas de Brasil. Y quería preguntarle por artistas, obras o movimientos que considere tan inspiradores e influyentes europeos, como estos, pero europeos. Sí, bueno, fíjate que en particular el arte cinético, uno de los otros países donde tuvo un crecimiento y un peso bastante importante fue justamente en Italia, y particularmente en Milán en los años 60 hay artistas cinéticos muy importantes que son siempre para mí inspiradores. Hay artistas como Castellani, que trabaja con superficies curvas, que nosotros hemos usado como referencia varias veces. Hay toda una parte de movimiento de arte que trabaja con la naturaleza, por ejemplo, que es otro de los elementos con los cuales nosotros trabajamos. Y como decía al inicio, nuestra oficina es un colectivo, y la riqueza de ser un colectivo justamente que tiene un aporte de culturas, de formaciones diferentes, cada quien trae. Digamos que yo, mi pequeño aporte viene sustancialmente de mis referencias con el arte
latinoamericano, el abstraccionismo geométrico, el cinetismo en particular en Venezuela, así como otros miembros de la oficina aportan otras referencias igualmente importantes. De manera que sí, yo aquí he subrayado más los aspectos que tienen que ver con Venezuela y con Villanueva, pero hay muchos otros aspectos y otras referencias del mundo del arte que usamos y que son importantes para nosotros como grupo. De manera que sí, no se limita exclusivamente a Latinoamérica o a Venezuela, sino que también a los movimientos europeos. En el caso, por ejemplo, de San Petersburgo citaba Malevich, ¿no? Que por cierto había esa coincidencia, que él vivió justamente en esa cuadra donde se encuentra el edificio. Y bueno, justamente ese precursor del abstraccionismo geométrico, esos primos elementos abstractos, absolutos, es una de las referencias que usamos justamente para identificar estos 4 patios en el proyecto. Se trata siempre de buscar una clave que tenga que ver con el lugar, ¿no? Lo más posible, inclusive en el mundo del arte, de manera que tratamos de usar referencias diferentes siempre. Muchas gracias. A ti. Gracias, Dariana. Tiene la palabra Alfredo Caraballo. Alfredo. Hola, Germán. ¿Qué Hola, tal? Alfredo, ¿qué tal? Qué bueno verte de nuevo. Igual. Muy buena tu charla y bueno, obviamente conozco muy bien tu obra. Me interesaba una cosa en cuestión a la escala urbana de Villanueva y a lo que ha sido la experiencia de Pío Arca en los últimos 20, 30 años en lo que ha sido la transformación de Milán. Es interesante que obviamente estabas hablando en función de los puntos de Joel y de Villanueva a escala de los edificios, o de la experiencia de los edificios, pero la ciudad universitaria es el producto de un momento de explosión urbana y de crecimiento de una ciudad capital donde había muchísimo dinero, muchísimo desarrollo, en la cual se produce a través de la modernidad y después de esta modernidad un poco picturesca. Después cuando Villanueva cambia en el eje del complejo de la Plaza Cubierta, entre otra noción de modernidad, pero hay una idea de ciudad ahí que es completamente distinta. Es interesante que la experiencia de ustedes, viniendo primero de Gregotti y teniendo la experiencia de Bicocca, pasando luego por Portanova, pasando luego por lo que está pasando ahorita obviamente en el MIND, en el cual estamos involucrados, el MIND Innovation District, Milan Innovation District, but Porta Romana, el otro master plan que están haciendo OMA, hay el de las 3 torres de Libeskind, Zaha Hadid y Sasaki. Hay una transformación de Milán en la última década o so que está yéndose hacia otro tipo de ciudad, en el cual además ustedes tienen una serie de diferentes tipos de intervención. Una intervenciones como las de Dolce & Gabbana, que son dentro del casco más como consolidado de la ciudad, Porta Nueva, que trata de establecer esa hinge, pero Mind y otra serie de proyectos nuevos de ustedes están en lo que va a ser Milán. La pregunta dentro de todo esto es, ¿cómo ven ustedes el crecimiento de Milán y qué modelo de ciudad viene cuando obviamente, particularmente en la periferia, en estas grandes y nuevas intervenciones, el modelo de la ciudad del siglo XIX no aplica más? No, claro. Yo lo que temo que está, digamos, sucediendo en Milán es que más que un nuevo modelo o un modelo de ciudad, lo que se está haciendo es un modelo de business. Entonces, estas nuevas intervenciones simplemente están comandadas por lógicas de los inmobiliaristas, más que por lógicas de relación de ciudad o de modelo de ciudad. Yo leo mucho más, lamentablemente, un diktat de parte de quien pone el dinero para desarrollar, porque al final son todas desarrollos privados, no hay desarrollo público en Milán. Todas las operaciones, absolutamente todas sin excepción, son privadas. Entonces, yo no digo que el público tenga que ser mejor, pero por lo menos se puede hacer referencia a un bien colectivo que es
la idea de la central de la ciudad, el convivir juntos en un ambiente, digamos, condividido. Temo que Milán está yendo mucho hacia una lógica simplemente comercial del el modelo que rinde más es el que hay que aplicar y digamos, sacarle el jugo, ¿no?, al negocio, olvidándose de verdad del modelo, ¿no? El modelo me parece que está muy poco presente. En tu idea de Master Plan para Mind, el modelo era fundamental. Tú haces referencia, aunque sea en clave contemporánea, pero tú te referías a modelos de ciudad, al eje de secuencias de Plaza Corduccio, Plaza Duomo. Hay secuencias del espacio que se dilata, que se contrae, los edificios compactos. Obviamente no propusiste una ciudad de 1800, propusiste una ciudad contemporánea, pero que mira hacia atrás para ir hacia adelante. Esa lógica yo temo que está faltando mucho en Milán. En la mayor parte de las intervenciones, incluida Porta Nuova, como se ha visto, es simplemente una especie de platillo volador que viene implementado. En el caso de Porta Nueva, ni siquiera con novedad, porque estamos hablando de Dallas de la serie de los años que veíamos en televisión de pequeños. Ese es el modelo que se está importando. Entonces, sí, me preocupa que se esté perdiendo una idea de ciudad, ¿no? Se esté perdiendo la ocasión de reinvertir la ciudad simplemente efectuando operaciones de desarrollo comercial, que es lo que está sucediendo. Es obvio que cualquier desarrollo de la ciudad tiene que tener en cuenta el desarrollo comercial, no puede prescindir de eso, no estaría en pie obviamente ninguna operación de desarrollo, pero me preocupa que la parte, digamos, del bien común esté bastante relegada actualmente en Milán, a favor digamos, de sacarle el jugo a la operación. Y bueno, tú con Mind creo que has vivido, ¿no?, mucho. Sí, pero no hablemos muchas presiones en eso. Sí. Gracias, Germán. A ti. Muchas gracias, Alfredo. Oye, Germán, estamos pasados de la hora y bueno, todos saben que a mí me gusta ser muy preciso con eso, pero había una última pregunta y me parece, además de una estudiante nuestra de la unidad que tiene ya un año ya, te quería decir si crees que tenemos tiempo para hacer una última pregunta. Claro. Perfecto. Mercedes, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. ¿Tienes cámara? Bueno, primero que nada, muy buena la presentación, admiro mucho su trabajo. Y bueno, mi pregunta iba más a, quizás era una pregunta un poco más personal. Y nada, quisiera saber cómo fue su experiencia trabajando con Vittorio Gregotti. Leí un libro de él llamado Lezioni Veneziane. Y bueno, además de ver algunas de sus conferencias, y me pareció muy interesante y bastante particular su manera de pensar la arquitectura. Y bueno, me gustaría saber cómo afrontaste el diseño de la arquitectura contemporánea trabajando con él, cómo fue tu experiencia en general. Sí. Mira, mi experiencia fue obviamente óptima, aprendí muchísimo, fue una gran escuela. Hay un elemento central y quizás tiene que ver con esta charla, ¿no?, que yo no venía huérfano, ya yo tenía a mi maestro. Entonces cuando yo llegué donde Gregotti no hubo nunca una identificación tan fuerte como la que yo traía ya conmigo. Para mí fue un maravilloso gimnasio para aprender, para poder afrontar diferentes escalas de proyectos enormes, proyectos muy complicados. Admiré siempre muchísimo su capacidad intelectual, su lucidez, todo el discurso teórico sobre la ciudad, sobre la arquitectura. Mucho menos admiré después el resultado de las obras construidas, que en ese caso siempre iban con una especie de timbre, de sellito que tenía la marca. Esa visión de llevar una solución a priori desde el punto de vista del lenguaje que no cambia nunca, en el caso de la oficina de Gregotti, es una cosa que yo sentí como un vínculo fuerte. Dicho eso, por supuesto que estoy feliz de haber tenido esa experiencia, de haber aprendido muchísimo, de haber tenido que ver con proyectos tan importantes, y sigo admirando enormemente todo su discurso teórico e intelectual.
Bien, bueno, muchísimas gracias, Germán, muchas gracias, Mercedes. Te quiero decir, Germán, que bueno, yo no me he puesto a leerlos, pero han quedado en el chat un sinfín de agradecimientos, de personas felicitándote, diciendo, bueno, lo maravilladas que han quedado con tu presentación. Así que bueno, quería darte nuevamente las gracias en nombre de toda la unidad docente 9 de nuestra escuela. Y bueno, darle gracias a todos los presentes por participar, invitarlos al próximo viernes de evento que estará Federico Vega y bueno, esperamos con ustedes. Muchas gracias, Bueno, en verdad. muchísimas gracias a todos. Pido disculpas, yo tampoco leí la chat, si no he respondido. Gracias. Muchísimas gracias, fue un honor y un placer. Gracias, Germán, gracias. Gracias a todos.